Dios le bendiga a toda la hermosa familia Vida Nueva. Felices y contentos desde la República Dominicana. Pastor Luis Ernesto Ojeda, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha humildad. Nuevamente aquí desde lo que significa nuestro puesto de batalla, para brindarles a todos ustedes de una manera muy humilde, muy clara, muy específica, en un lenguaje muy actual, estos principios doctrinales de la palabra de Dios. Para hoy tenemos una gran bendición, que los tres grandes del cielo y de la tierra nos puedan bendecir y podamos arrancar esta cápsula número 13 de esta hermosa semana. Vamos a hablar acerca de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras. Vamos a meternos ya luego de haber tenido bien claro lo que significa doctrina, lo que significa religión, lo que significa dogma y lo que significa teología. Vamos a profundizar ya en la doctrina, en la teología del Señor. Importante siempre recalcar, la teología nos da a nosotros una doctrina sana para poder sostenernos en ella, en nuestro transitar y en nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Vamos a hablar de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es las Sagradas Escrituras o qué son las Sagradas Escrituras? En términos más coloquiales, en un lenguaje más sencillo, ¿qué es la Biblia? Muchos dicen la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero hoy vamos a profundizar un poco más para que usted se lo lleve bien arrancado en su corazón y que este estudio usted lo pueda valorar, que es lo más importante. El hombre necesita conocer la palabra de Dios, la necesita. Es importante saber de que es una necesidad. La Biblia es una necesidad. ¿Una necesidad por qué? Una necesidad porque te tiene que llevar a la salvación. Lo habíamos dicho en nuestra cápsula de ayer. Es importante que tú sientas la necesidad de salvarte, que tú sientas la necesidad de cambiar tu vida y que tú sientas la necesidad de ser una persona distinta. Y el único que puede producir esto en ti es la palabra de Dios. Dice ella muy puntualmente que ella no entra vacía cuando se te explica, cuando se te predica. Ella debe hacer una obra en tu vida. La Biblia te va a cambiar, la Biblia te va a ayudar y la Biblia te va a llevar a ti a un mundo cada día mejor. Tu vida debe ser mucho mejor, pero es importante que la desees. Es importante que la consideres una necesidad en tu vida. Mucha gente realmente quiere a Jesús, pero no quiere la palabra de Dios. Mucha gente quiere y tiene la necesidad de Dios, pero como es una necesidad, lo buscan cuando tienen necesidad. Entonces esto ya a nosotros nos va brindando un panorama de que se busca a Dios por necesidad. Pero tú tienes que tener sinceramente, y te lo digo con mucho amor, la necesidad de querer ser salvo. La necesidad de poder encontrar la salvación a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, las Escrituras, cuando tú la estudias, cuando tú comienzas a analizarla, cuando tú comienzas a apasionarte por ella, se te hace una regla de fe y de conducta. Es una revelación que debe esperarse. La palabra de Dios tú la tienes que esperar, tú la tienes que anhelar. Una cosa es la necesito y otra cosa es yo espero que Dios me hable a mí a través de ella. Cuando tú lees la palabra, cuando tú buscas o vas a la iglesia, lo más importante es que tú vayas con el corazón de querer aprender de ella, de querer que ella te hable, de querer esperar lo mejor que ella tiene para ti. Y ella sé completamente por lo que dice en ella que ella va a producir un cambio muy maravilloso en ti. Por eso es que las Sagradas Escrituras te van a llevar siempre a ti a una vida mucho mejor. Fíjate bien y analiza que van a aparecer o ya están apareciendo nuestros textos abajo en el cintillo que respaldan lo que nosotros estamos hablando y estamos diciendo. Porque es importante siempre que todo tenga un sostén bíblico. Una de las cosas importantes es que la revelación de la palabra de Dios, Dios te la ha entregado de una manera fácil. La voluntad de Dios te la ha entregado de una manera fácil, de una manera sencilla. Te explico algo. Muchos dicen, pero ¿dónde consigo yo la voz de Dios? ¿Dónde yo escucho la voz de Dios? ¿Cómo yo quiero que Dios me hable? La tienes en tu casa. La tienes allí en ese libro negro, seguro para muchos, o tradicionalmente negro, como es la Biblia, como es el libro negro, como es ese libro que muchos llaman misterioso.
Ese libro contiene la palabra de Dios. Ese libro es la fuente de salvación para ti. Ese libro tan hermoso que para muchos seguramente es hasta misterioso, ese libro contiene la verdad de Dios. Y fíjate, analiza y profundiza por qué Dios nos ha entregado una biblioteca. Dios nos ha entregado una biblioteca con la finalidad de que tú puedas tener en todos sus tomos su voluntad perfecta en una recopilación llamada Palabra de Dios, llamada Santa Biblia, donde allí está la solución y el éxito de tu vida. Es importante saber de que Dios magistralmente y sabiamente e inteligentemente nos dio un libro. ¿Por qué? Porque yo te puedo predicar o cualquier otro te puede hablar de Dios o otra persona puede creer que te direcciona a Dios. Pero siempre tienes que ir a lo que dice el libro. Por eso es que Dios sabiamente te ha entregado un manuscrito, te ha entregado un libro, te ha entregado una enciclopedia prácticamente hecha, elaborada, conducida, formada en un solo tomo llamado Biblia. Viene del vocablo libros, bibliotecas. Y por eso es que se llama Biblia. Y los libros, por lo general, históricamente y a nivel de la historia de la raza humana, de lo que se conoce como la lectura y la redacción, sabemos que los libros preservan la historia. Los libros preservan los hechos y los libros preservan lo que va a significar dejarle el legado a las siguientes generaciones. Por eso es que Dios magistralmente llevó su voluntad, llevó su conocimiento, llevó su vivencia, lo que Él quería, su dirección, y le dijo a ciertos autores: escriban, que voy a dar mi voluntad en ustedes. Voy a escribir mi voluntad en ustedes. Voy a reflejar la voluntad en ustedes para que ustedes puedan escribir y puedan ser de influencia para el mundo, para el planeta. Y allí estará mi voluntad. Fíjense bien que hay un detalle muy importante y que hablamos de inspiración. La inspiración es algo maravilloso. La inspiración de las Sagradas Escrituras es nuestra fe para saber de que Dios está allí, de que esa palabra de Dios es la voz autorizada de Dios. Hablamos de que la inspiración realmente es nuestra fuente. ¿Nuestra fuente de qué? De confianza, de gozo, de alegría y de esperanza. Lo que dice la Biblia es así. Y usted dirá: pastor, ¿y cómo es eso de inspiración? ¿O cómo es eso que realmente allí está la voz de Dios? Pues déjame decirte que 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, puntualmente dice que esta palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo fue el autor que tomó la vida, la mente, la inspiración, le dio a los autores la capacidad de poder escribir allí sus voluntad. La voluntad de Dios la vertió en el intelecto, tomó el control, el intelecto, la mente de esos escritores que, cuando lo detallamos, escritores diferentes, autores diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes, condiciones sociales diferentes, culturas filosóficas diferentes, profesiones diferentes, años diferentes, décadas distintas, siglos distintos. Estaríamos hablando que una explicación es cómo hacer o cómo entender que las Sagradas Escrituras pueden tener realmente la voluntad de Dios en diferentes autores con diferentes épocas y diferentes profesiones y diferentes condiciones sociales. ¿Cómo coincide eso? ¿Cómo coincide que un rey como Salomón, años después, nazca seguramente un pescador como Pedro y pueda hacer una similitud tan preciosa y tan maravillosa de lo que dijo el rey Salomón? O un profeta como Daniel, ¿cómo puede seguramente cuadrar con ese Apocalipsis que escribió el discípulo amado Juan? Y todo coordina, todo tiene sentido. Es porque el Espíritu Santo ha tomado el control de esas mentes en diferentes momentos, épocas y lugares para darte a ti y para darme a mí la garantía de que su palabra es inspirada. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que significa la inspiración. ¿Qué es la inspiración de la palabra de Dios? Sencillamente, no te compliques, es la influencia
del Espíritu Santo. Vea, es la influencia del Espíritu Santo ejercida sobre la mente del hombre. Casi podríamos estar hablando de algo sobrenatural. La influencia del Espíritu Santo realmente toma el control de la mente de un hombre para ejercer su voluntad. Ejerce su voluntad sobre esa vida para que esa vida pueda realmente tener una conexión íntima con Dios. La intimación de Dios realmente, al poder escribir las Escrituras, se ponen de manifiesto lo que significa el querer plasmar Dios su voluntad en esos autores. Y una de las características también por la cual nosotros podemos hablar de que es inspirada es que produce un cambio, que produce señales y maravillas en cada uno de nosotros. Es divina y no es meramente conceptual o no es meramente humana. Divina, ¿por qué? Divina porque tiene la capacidad de poder lograr esa connotación de cambiar vidas. Ninguna otra doctrina o ningún otro libro produce cambios en la vida de la persona. Produce el arrepentimiento de la vida de las personas. Ninguna canción, por más romántica que uno escuche, o por ninguna historia conmovedora de una novela, puede producir un cambio en tu vida. Ni la mejor, seguramente, novela de Cervantes o la mejor teoría explicativa de Platón, de Sócrates, de Aristóteles puede producir un cambio en tu vida. Porque la palabra de Dios es realmente única y no común. ¿Por qué? Porque es inspirada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Su voluntad está allí. Es única, no se parece a ninguna otra y que ha trascendido por toda la historia de la raza humana. Es viva, la palabra de Dios es viva y no mecánica. Mucha gente llora cuando escucha una buena canción o cuando lee una novela o cuando ve una película que le toca los sentimientos. Pero la palabra de Dios cambia. Y ninguna película cambia una vida. Ninguna lectura de un libro cambia tu vida. Ninguna historia de algún filósofo puede cambiar una vida. Seguramente no. ¿Por qué? Porque no tiene lo divino, no tiene el soplo de Dios, no tiene la inspiración de Dios. Y como no tiene la inspiración de Dios, se hace común, se hace relativamente sustituible. Pero la palabra de Dios no se hace nunca sustituible. Vamos a colocar un ejemplo antes de continuar nuestro mensaje y hablar realmente que es completa y no meramente parcial. Quiere decir que la palabra de Dios es completa. ¿Completa por qué? Porque va a todo tu cuerpo, va a todo tu ser. La palabra de Dios es completa porque te habla a ti en toda tu expresión, espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios es completa y si fuera algo más o algo en que los filósofos o que los historiadores o que las grandes culturas como la griega, como la romana o como los intelectuales franceses pudieran menospreciar, déjame decirte que es parcial porque tú encuentras solución en ella. Es parcial porque sin ella tú no puedes vivir. La Biblia es la única que te puede llevar a ti a la salvación y que puede producir cambios positivos en tu vida, cosa que no lo hace ninguna otra filosofía. Los autores de la palabra de Dios también fueron preservados. Fueron preservados para que tú pudieras entender que no hubo errores en su escritura. No hubo errores en sus interpretaciones y no hubo errores en sus coincidencias. Porque toda la Biblia dice que es útil para enseñar, para corregir, para instruir. La palabra de Dios te puede a ti salvar. Y eso es lo que la hace poderosa. Porque si le prestas atención, te podrás salvar. Si le prestas atención, podrás cambiar la dirección de tu vida. Si eres cristiano, déjame decirte que tienes la garantía de poder llevar una vida en abundancia, en plena, en gozo, porque es inspirada por Dios. La palabra de Dios radica poderosamente en la revelación que tú tengas en ella. Mucha gente la lee y no la entiende. Otros cristianos de sí, o pueden toparse, o no sé si lo has escuchado, antes no lo entendía, ahora sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hizo una obra importante de revelación en ella. Quiere decir que el Espíritu Santo activó esa palabra,
a través de tu fe porque la deseabas. ¿No te dice algo de lo que estábamos hablando cuando comenzamos esta cápsula? Cuando tú la deseas, cuando tú la anhelas, cuando tú la crees, ella hace el cambio. Pero si tú no la crees, si tú la menosprecias, ella no va a hacer absolutamente nada y tú seguirás divagando realmente en tus principios bíblicos o en tus principios que tú crees que están correctos. Ahora, por último, quiero que te lleves esto en tu corazón. Ella es verbal y no meramente conceptual. Cuando te hablo de verbal es que Dios realmente inspiró, más allá de tratar con la vida de los hombres, cambió la vida de los hombres. Gloria a Dios. Esto es lo maravilloso, porque no solamente es que escribes, sino que ellos también son inspirados por el Espíritu Santo para producir en ellos lectura, escritura, cambio y testimonio de lo que ellos plasmaron es real. Eso es lo mejor, porque seguramente uno puede escuchar a alguien predicando o a alguien filosofiando o a alguien con una doctrina nueva o diferente, pero pregúntales cómo están sus vidas. Ahora yo te pregunto, ¿cómo era Pedro? Y después de tener una revelación con el Señor, ¿quién fue Pedro? ¿Cómo era David? Y cuando David escribió el libro, ¿cómo terminó siendo David? ¿Cómo era Moisés antes de tener un encuentro con Dios? Y luego, ¿quién fue Moisés? ¿Cómo era Samuel antes de ser ungido por Dios y después? ¿Cómo terminaron los días de Samuel? Ahí te dejo esa perla. Esa perla yo te la dejo porque Dios inspiró los pensamientos, pero no las palabras de los escritores. Quiere decir que Dios le dio amplitud a ellos para que ellos pudieran redactar en su forma, en su estilo, en su idiosincrasia, en su filosofía, en su momento, en su estructura, pero nunca Dios le quitó la esencia de ser inspirada. Esto quiere decir que Dios, muy importante, le permitió a Pedro escribir en su lenguaje, pero no dejó de ser inspirada. Dios le permitió seguramente a Ezequiel, a Jeremías, a Nahum, a Habacuc escribir de acuerdo a su lenguaje, pero no dejó de ser inspirada. Y esto es un golpe contundente, porque nos demuestra a nosotros que realmente existe una connotación, una unión y una vivencia pura en la vida de los autores, donde Dios pudo originar. En ellos creó el sentido de poder escribir su inspiración. Es inspirada por la palabra de Dios. Hoy, con esto, hemos terminado nuestra primera parte de las Sagradas Escrituras. Mañana vamos a continuar con la parte 2 de las Sagradas Escrituras, su ponderación y la pegada que tiene ella a través de la eternidad. Ha sido un placer para mí y para todo el equipo de trabajo de la República Dominicana poderles llevar nuestra tercera cápsula de esta semana y segunda dentro de lo que significa haber terminado la semana pasada 15 cápsulas de escatología y comenzar esta semana con unas cápsulas teológicas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Pastor Luis Ernesto Ojeda te bendice a la distancia.